¿Ustedes todo bien? Hoy tenemos tema nuevo. Qué lástima que somos tan pocos, porque vamos a explicar un tema nuevo. A ver si entra alguien más. Además quería comentar algo con respecto a siguientes evaluaciones. Quería comentar algo. A ver, acá sigue entrando gente. Para futuras evaluaciones. Hola. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Dalma, ¿qué se cuenta? Atrasé un poco hoy, pero Bueno, no acá pasa nada. estamos. Igual hasta ahora estábamos. Sí, somos muy pocos. Somos muy pocos. Bueno, Pero quería, bueno, se los comento a ustedes y bueno, ya va a quedar grabado para el resto. En siguientes evaluaciones, estoy pensando hacer lo siguiente. Voy a hacer un seguimiento de aquellas y aquellos que se presentan a todas las clases, que participan en las explicaciones, en los ejercicios, incluso que se muestran y demás, que prenden la pantallita y tienen, no sé, un contacto, porque a veces ha pasado, no en este curso, pero creo que en este curso no, pero ha pasado que mucha gente se conecta y se va, deja cámara apagada, micrófono apagado y se va. Yo por ahí les hago una pregunta y pasa el tiempo y no pasa nada. Entonces voy a hacer lo siguiente. En el segundo parcial, e incluso para el recuperatorio, voy a hacer más de un tema. Voy a hacer más de un tema. Cada tema, o sea, van a tener los mismos contenidos, ¿no? Van a tener los mismos contenidos. Pero, aquellas personas que participan activamente en todas las clases, que están, que se presentan y trabajan y mandan actividades en la plataforma y demás, les va a tocar un tema más accesible que el otro. O sea, los dos modelos de futuros parciales van a tener los mismos contenidos, pero uno va a implicar mucho más trabajo. Mucho más trabajo porque en realidad me tienen que demostrar. Hay gente que por ahí no se conectó nunca, que nunca subió una actividad, que se presentó por primera vez el día del parcial. Está bien, cada uno maneja su cursada como le parece. Pero no me parece justo que les tome el mismo examen a la gente que participa, que manda tareas, que se prende a los Zoom, que pregunta, nada. O sea, para mí conceptualmente es algo muy significativo. Entonces, voy a hacer grupos distintos teniendo en cuenta participación en las clases, participación en las actividades y demás. Es como, no es que uno va a ser, no es que un tema va a ser más difícil. El tema va a ser, o sea, va a tener el nivel de dificultad que tiene siempre. Quizás para los que participan siempre se los voy a hacer un poco más liviano. No es que voy a agregarle un grado de dificultad al otro, sino que le voy a bajar un poco para aquella gente que participa activamente. ¿Se entiende? sí. Y después, bueno, otra cosa que quería comentar, creo que ya se sabe, ¿no? Me parece que no hacía falta decirlo, pero bueno, después de lo que vi este último parcial, lo voy a decir. La resolución de los exámenes es individual. ¿Eh? Cada uno tiene que hacer su examen. Si yo veo dos o más
parciales iguales, yo tengo que descalificarlos a todos, por más que lo haya hecho uno y el resto le pueden cambiar el nombre a la variable. Yo me doy cuenta cuando un programa está copiado de otro. Yo me doy cuenta porque, digamos, no hay dos programas iguales, aunque parezca. Y yo me doy cuenta por pequeños detalles. Pero entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo lo aviso ahora, así ya queda registrado en la grabación y demás. Yo cuando vea dos exámenes iguales, descalifico a los dos, porque la carrera es individual. Si de repente yo les propongo un trabajo en equipo, obviamente van a trabajar en equipo, pero los exámenes son individuales. ¿Está? ¿Se entendió eso, gente? Sí, profe. Bueno, bien. Tenemos mucho para ver hoy. Hoy tenemos tema nuevo. No sé si antes de empezar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, Sí. yo le hago una pregunta personal. El día del parcial de taller, el miércoles, tuve unos problemas personales y no lo pude dar. El recuperatorio viene a ser el 16 de junio, ¿no? El recuperatorio, la fecha no la recuerdo, pero es la que está en la plataforma. Ok, A ver. sí, entonces es el 16. Genial, gracias. El de taller, claro. El de taller 16, el de algoritmos el 18. Ojo, que es un recuperatorio para todo. ¿Está? Sí, 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 sí. Si yo tengo que recuperar el primer parcial, el segundo lo tengo que aprobar sí o sí. O sea, se puede recuperar el primero o el segundo. Porque, no, bueno, así es el reglamento, no lo inventé yo. O sea, se recupera o el primer parcial o el segundo parcial. Si me fue mal en los dos parciales, bueno, ahí tenemos que cursar nuevamente. Pero si me fue mal en uno o no pude asistir a uno, tengo la opción de recuperar. Incluso me puedo presentar a un recuperatorio, por más que haya aprobado los dos, si quiero nota de promoción. Quizás en el primer parcial me saqué un 5 y en el segundo me saqué un 7. Yo me puedo presentar a recuperar el primero, a ver si puedo mejorar ese 5. O sea, ya la aprobada ya la tienen, por más que les vaya mal en el recuperatorio. Se aprueba la cursada, van a final. Pero quizás llegan al 7 y de esa forma promocionan, se evitan el examen final. Eso también es una opción que tienen, si uno de los dos parciales no alcanza la nota de promoción. ¿Se entiende eso, gente? Sí. Yo, profesor, el único problema que tuve es el que hablé por mensaje de la parte de arriba del parcial, que yo puse mi nombre y el documento. Pero yo lo hice con WordPad. En esta Claro, computadora no tengo Word porque no sé qué le pasaba, que la tenía que formatear a cada rato. Entonces directamente no le ponía nada. claro. Bueno, pero Así vos que igual, vos sos el que igual escribió arriba de todo tu nombre completo y sí, DNI. puse mi nombre y mi DNI por las dudas. Eso estuvo bárbaro porque cuando pasa eso, la cabecera se la vuelvo a agregar yo Sí, y, sí, sí, y- lo y- viene en y, la devolución. claro, y me encargo yo de completar Así que por las dudas puse la todo y cabecera. cuando lo envié también puse el nombre y Buenísimo, apellido. no hay problema, no hay problema. Hay otro comentario. Después hubo gente que trabajó con el dev y le hizo captura de pantalla y lo pegó. Para mí es mucho más difícil corregir de esa forma sobre una imagen. Yo prefiero que copien y peguen el texto. Para mí es preferible. Con esto no les estoy diciendo que no lo tienen que hacer así. Si lo quieren hacer así, bárbaro. Y después incluso me han mandado parciales en PDF. ¿Cómo hago yo para corregir encima de un PDF? ¿Se entiende? Me tienen que mandar el Word. Porque como habrán visto en la evolución, yo voy poniendo observaciones,
correcciones, calificación y ese tipo de cosas. Entonces, con un Word se me hace mucho más difícil. Si no imposible, o sea, tendría que conseguir una herramienta, me atrasaría un montón de cosas. Yo lo que sí se hace PDF es, una vez que está calificado, la devolución se las hago en PDF porque ese es el documento válido que queda en el instituto, que certifica y acredita todo lo que ustedes aprendieron hasta ahora, o sea, los parciales. Eso, al ser una documentación, tiene que estar en PDF. Así que bueno, gente, muchas cosas por ver, temas nuevos, porque ya la verdad, la programación a esta altura ya se está poniendo un poco aburrida, porque hace mucho que no aprendemos nada nuevo, y creo que es un buen momento para conocer nuevas cosas, o sea, nuevas cosas que nos da el C++, digamos. En este caso, el tema que vamos a empezar hoy se llama estructuras de datos. Vamos a ver de qué se trata esto. A ver, vamos a compartir. Cuando, por ejemplo, tenemos que desarrollar un programa y en ese programa interviene una cantidad importante de variables. Y todas son del mismo tipo. Vamos a suponer que tenemos que leer 20 valores, por ejemplo, 20 notas de distintos alumnos, pero que las necesitamos tener siempre en el programa, porque vamos a hacer comparaciones, lo vamos a ordenar. No es que, por ejemplo, si ahora quiero leer 20 notas, con un for voy haciendo, y voy leyendo, voy haciendo el scan F con la misma variable, la trabajo, la resuelvo y recién pido la otra. Pero en realidad lo que yo necesito hacer ahora es primero ingresar todos los valores. Y recién, cuando tengo todos los valores ingresados, voy a empezar a procesarlos. Entonces, si yo necesito 20 notas, necesito 20 variables, una variable para cada nota. Tendría que andar, pues, qué sé yo, nota 1, nota 2, nota 3, qué sé yo, o el nombre que ustedes quieran. Tendría un montón de variables. Y si son 100 las notas, y si son 150, entonces, por eso y para eso existen las llamadas estructuras de datos. Las estructuras de datos, como su nombre lo dice, son estructuras, son, digamos, dispositivos lógicos con los cuales yo puedo guardar una cantidad considerable de datos bajo un solo nombre. Bajo un solo nombre. El hecho de que todos tengan el mismo nombre no implica que no pueda identificar cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se pueden identificar entre sí, dependiendo de la estructura. Pero una estructura de datos es la solución que se emplea en el momento de tener que manejar con una gran cantidad de datos, no tener que declarar un montón de variables en el programa. Se declara una estructura sola. Es como si yo agarrara 200 variables enteras, por ejemplo, y en vez de tenerlas todas sueltas en el programa, las tengo agrupadas con una forma específica, bajo un solo nombre. Y a cada una de esas variables les doy un subíndice para poder identificarlas, por ejemplo. Pero la estructura es una sola. El nombre es uno solo. Es mucho más fácil manejar los datos de esa forma. Y me posibilita la posibilidad de
realizar el algoritmo en las etapas del proceso de datos. O sea, primero me dedico a todo lo que es entrada. Una vez que ya ingresé todo lo que necesito, recién ahí empiezo a procesar. Y cuando termino de procesar, recién ahí viene la última parte, que es la salida de información, que es, por ejemplo, mostrar por pantalla. ¿Está? Para eso usamos las estructuras de datos. Entre paréntesis les comento que vi varios casos de programas donde, a ver, hasta ahora en los programas que veníamos haciendo, muchas veces son programas cortitos y muchas veces el ingreso de datos y el procesamiento vienen uno atrás de otro pegadito. Ingreso un dato, lo proceso, ingreso otro dato, lo proceso, por la forma, con las herramientas que estábamos trabajando. Eso lo entiendo y está bien. Lo que sí noté en muchos parciales es que no solo quedó mezclado, o sea, no mezclado, o sea, junto lo que es entrada y proceso. Quedó mezclado lo que es validación de datos junto al proceso. Eso es algo que un buen programa no puede tener. A veces puede quedar bien el programa, pero por lo general eso conduce a errores. Porque yo voy a empezar a trabajar con ese dato cuando tengo la seguridad de que el dato es válido. O sea, cuando salgo de ese pequeño ciclo do while con el cual ingreso el dato. Cuando salgo de ese do while, ahí sí lo proceso. Ahora, si meto también los cálculos y demás dentro del do while, voy a procesar datos que quizás son inválidos. ¿Se entiende? Por más que después chequee que es inválido, tarde lo está chequeando, porque ya lo procesé. ¿Se entiende? Entonces, ese es un problema grande que hay en la programación. O sea, que es algo que noté, que es un patrón que encontré en varios parciales. Lo han hecho de esa forma y me llamó la atención. Me llamó la atención, por eso lo quería comentar. Igual, con la práctica ya vamos a ir puliendo todo eso, como para que no entender el problema, separar los procesos en parte, entrada, procesamiento, salida, todo ese tipo de cosas. Al principio quizás puede llegar a costar un poco, porque es algo nuevo, pero después ya lo van a tener incorporado como algo normal, algo de todos los días. El programa lo voy a dividir así, internamente. ¿Está? Pero bueno, volvemos al tema de hoy. Estructuras de datos. Como dice acá la definición, es una forma particular de organizar los datos para que pueda ser utilizado de manera eficiente. Es una forma de organización de datos para hacer más simple un programa. Dice, las estructuras de datos son un medio para manejar grandes cantidades de datos de manera eficaz. Por lo general, las estructuras de datos eficientes son clave para diseñar óptimos algoritmos. La ventaja de las estructuras es que bajo un solo nombre yo puedo almacenar una gran cantidad de datos. Y como dice acá esta frase, hay estructuras de datos dinámicas y estáticas. Este cuatrimestre vamos a conocer y a trabajar con estructuras de datos estáticas. Las estructuras de datos dinámicas la van a ver el cuatrimestre que viene en una materia que se llama precisamente estructuras de datos. Lo que sigue algoritmos en el segundo cuatrimestre, la materia se llama precisamente estructuras de datos. Y ahí van a conocer y trabajar con las estructuras de datos dinámicas. ¿Está? Bien.
Un tipo de estructura de datos estático, el más famoso es el arreglo. El arreglo, en inglés es array, tipo array. Es un tipo de dato estructurado que almacena en una sola variable un conjunto limitado de datos o elementos del mismo tipo. O sea, yo declaro un arreglo, el arreglo que declaro es 1. Es una sola variable, tipo arreglo. Pero en su interior está compartimentada en la cantidad de compartimentos que yo necesito. Y no deja de ser un solo tipo de variables, ¿entiende? Todas esas variables que están dentro del arreglo deben responder al mismo tipo. O son todas int, o son todas float, o son todas char, ¿se entiende? No puedo mezclar en un arreglo los tipos de datos. Todas responden al mismo tipo. Y además, como dice ahí la definición, es un conjunto limitado de datos. O sea, cuando yo declaro el arreglo, le doy la dimensión. De 50, de 25, de 100, de 200 posiciones. Eso significa que en su interior voy a poder guardar 50, 100, 125 datos. Y cada una de las posiciones va a tener un valor único con el cual yo la puedo identificar, que no va a ser el nombre del arreglo, sino el subíndice. El nombre va a ser el mismo para todos los datos. ¿Está? Entonces, características de los arreglos. Es una lista de un número finito. Número finito no significa que es flaquito, sino que tiene un fin. De n elementos del mismo tipo. Se van a almacenar los elementos del array, del arreglo, en forma contigua, o sea, uno al lado del otro, incluso en memoria van a estar uno al lado de otro. Y va a tener un solo nombre la variable, que representa a todos esos elementos. ¿Y cómo se diferencian? Con el subíndice. Y el acceso a cada uno de los valores es directo, o sea, es un acceso directo o acceso aleatorio, porque directamente puedo acceder a cualquier posición del arreglo a través del subíndice. ¿Está? Tenemos varios tipos de arreglos donde los dos que más se usan son los unidimensionales y bidimensionales. Los unidimensionales, significan que tienen una sola dimensión, que son los llamados vectores. Imaginémonos una fila de variables una al lado de otra, una hilera, eso vendría a ser un vector. Después tenemos los bidimensionales, o de 2 dimensiones. Son las llamadas matrices. Ahí podemos imaginar una cuadrícula, como si fuera un crucigrama, donde están todos los elementos de ese arreglo. Y después tenemos los multidimensionales, que son arreglos de más de 2 dimensiones. El tridimensional, y nada, podemos hacer un arreglo de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, pero no tiene sentido. Los que se usan en general son vectores y matrices, que son los que vamos a ver. Entonces, un vector es un conjunto de elementos cuya cantidad se la damos nosotros, y todas son del mismo tipo. Y todas tienen el mismo nombre. Y para acceder a cada elemento, cada uno de ellos va a tener un subíndice, que representa la posición de ese elemento dentro del vector. Por ejemplo,
A ver, ahí tenemos un ejemplo de vector. Ese vector le puse de nombre vector 1. Lo que puedo ver es lo siguiente. Este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. Es un vector de dimensión 7. Lo que vemos abajo del vector son las posiciones o subíndices. Siempre un arreglo comienza con la posición 0. Atenti a esto. En C++, en otros lenguajes no es así. Siempre va a comenzar con la posición 0. Entonces, si yo defino un vector de 7 dimensiones, la primera posición es 0 y la última es 6. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total son 7 posiciones. ¿Está? ¿Y cómo tengo que imaginar a cada una de estas posiciones? Como una variable. Como una variable. Ni más ni menos. Y se trabaja de la misma forma que con cualquier variable. Va a tener un valor que va a estar cargado en cada una de las posiciones. Es como si tuviéramos acá 7 variables de tipo int, pero en vez de que cada una tenga su nombre propio, todas se llaman vector 1. ¿Y cómo las identifico? Con el índice? Vector 1 sub 0, vector 1 sub 1, vector 1 sub 2, vector 1 sub 3, sub 4, sub 5 y sub 6. ¿Está? ¿Se entiende? Estoy hablando muy raro, estoy diciendo cosas muy difíciles hasta ahora. Párenme, pregunten. No tengan vergüenza, gente. Sí, se entiende. Bueno, bárbaro. Profe, ahí yo tengo una consulta. En esta línea, o sea, en el vector 1, las variables que le vamos a asignar siempre tienen que ser del mismo tipo. Sí, porque cuando yo declaro, le doy un tipo de dato a vector 1. Entonces significa que todas las posiciones de ese vector va a responder al mismo tipo de dato. O son todas int, o son todas float, o son todas char. ¿Se entiende? El tipo de dato que sea. Pero todas tienen el mismo tipo. Más adelante vamos a ver que hay otros tipos de estructuras de datos en la que en una misma estructura puedo guardar datos de distinto tipo. No es el caso de los vectores, de los arreglos en general. Los arreglos son estructuras de datos, por empezar, estáticas. ¿Por qué se les dice perdón? ¿Por qué se les dice estáticas a estas estructuras de datos? Porque a lo largo de todo el programa, esa estructura de datos va a tener siempre la misma dimensión. Si yo la defino, por ejemplo, como definí acá, a vector 1, de 7 posiciones, ese vector va a tener 7 posiciones siempre, a lo largo de todo el programa. Por eso se le dice estructura estática, no cambia la cantidad de elementos que tiene esa estructura. Así son los arreglos, así son las estructuras estáticas. En cambio, las estructuras dinámicas, las estructuras de datos dinámicas son estructuras que a lo largo del programa, a lo largo que se va corriendo el programa, puede llegar a cambiar la cantidad de elementos. Se le pueden agregar nuevos elementos o se les puede incluso sacar elementos. Esas son estructuras dinámicas. Las van a ver el cuatrimestre que viene. Las que vemos ahora son todas estáticas. ¿Está? Entonces, bien, vamos a ver la sintaxis para declarar un vector. Es muy parecido a declarar una variable. La única diferencia es que a continuación del nombre que le vamos a poner,
entre corchetes vamos a escribir la dimensión de esa estructura. O sea, resumiendo, primero escribimos el tipo de dato, como cualquier otra variable. Después, el nombre que le ponemos nosotros, puede ser Pepe, puede ser el que sea, ¿está? Y a continuación, entre corchetes, ojo, no son llaves, no son paréntesis, son corchetes. Entre corchetes vamos a escribir la cantidad de elementos, la cantidad de posiciones. Podemos escribir directamente el número o podemos poner otro tipo de expresión, por ejemplo, una constante. Si yo tengo una constante n, definida antes, y a n le doy el valor 150, yo puedo definir un vector, puedo escribir int, vec, por ejemplo, el nombre del vector vec, y entre corchetes pongo n, o sea, la constante n, donde n yo le di el valor de 150, o sea que estoy definiendo un vector de 150 posiciones. O sea, puedo escribir el número o puedo escribir una expresión de una constante. ¿Está, gente? A ver, vamos a ver un ejemplito. Acá podemos ver un ejemplo de la declaración de un vector. Primero el tipo de dato, int. Después el nombre que le voy a dar, vec. ¿Qué origen? Ya dije vec, voy a usar vec para todo, o v corta a veces. Y entre corchetes la dimensión, que en este caso se la escribí directamente, 100. Tengo un vector de 100 posiciones, cuya primera posición es la posición 0. Y la última posición es la posición 99. ¿Está? Muy fácil. Muy fácil. Acá tenemos, por ejemplo, si yo quiero mostrar, dice ahí, el valor que tiene vector 1 en la posición 5, habría que escribir en el programa la siguiente instrucción. Printf, porcentaje de, y ahí tenemos vector 1, y entre corchetes pongo 5. O sea, estoy identificando la posición 5. Y va a hacer un printf de esa posición, y nada más. De la misma forma, si yo quiero asignarle un nuevo valor a esa posición, por ejemplo, teníamos el valor menos 45 en vector 1, en el ejemplo que dimos hace un rato. Si yo ahora le quiero asignar el valor 33, escribo vector 1 sub 5, entre los corchetes del sub 5, le asigno 33. O sea, es lo mismo que trabajar con cualquier variable, nada más que tenemos que poner corchete y dentro del corchete la posición. ¿Está? Entonces, ¿ven cómo quedó vector 1? La posición 5 ahora tiene el valor 33. ¿Está, gente? Sí, profe. Muy fácil, ¿no? Sí. Acá dice, si quisiéramos realizar la impresión en pantalla de todos los valores que tiene el vector, realizando previamente la carga por teclado, tendríamos que realizar un programa similar al que se ve a continuación. A ver, analicemos esto. Fíjense, tengo una constante entera que le puse como nombre n y como valor 7. Entonces, cuando declaro el vector, escribo int, vector 1, de n posiciones. Es muy útil usar una constante para la dimensión de los vectores, porque si yo después lo quiero cambiar, lo único que tengo que cambiar es arriba en la cabecera el valor de la constante. Entonces, a ver, nos quedan 2 minutos. Bueno, explico esto rápido y salimos y entramos. En el programa hace 2 cosas muy sencillas. Primero, a través de un for, cargo el vector. ¿Cómo lo cargo? Printf, ingreso un entero, y scanf, hago el scanf ¿de qué?
de vector 1 sub i. ¿Por qué i? Porque i es la variable de control del for. En cada ciclo va a tener un nuevo valor. En el primero va a tener valor 0, en el segundo va a tener valor 1, después el 2, después el 3. ¿Se entiende? Me resirve para poder identificar cada una de las posiciones del vector. Pero, para recorrer un vector con un for, a la variable control i hay que inicializarla en 0. Antes la inicializábamos en 1, porque nos resultaba más útil. Se nos acaba el tiempo. ¿Salimos y entramos, gente? Ok, Sí, profe. profe. Gracias. Muy bien, vamos a compartir. Estábamos aquí. A ver. Miren que sigue entrando gente. Fíjense. ¿Entendieron esto de vector 1 sub i? Porque si no, imagínense, si yo escribiera vector 1 sub 0, vector 1 sub 1, vector 1 sub 2, son distintos elementos. No puedo usar un for, lo tengo que hacer en forma secuencial, uno detrás de otro, ingrese este, ingrese lo otro, y nada. Acá son 7. Sería una seguidilla de 7 printf y scanf, que ya es bastante engorroso. Imagínense si el vector es de 250 posiciones, una locura. Entonces, aprovechamos las propiedades de la variable control i del vector. ¿Cuál es una de las características de esta variable? Esta variable va a tener un valor inicial que yo le asigno, como ya ustedes saben, y en cada ciclo del for, esa variable se va a incrementar en 1. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando inicializamos, lo inicializamos en 0, porque los vectores tienen como primera posición la posición 0. ¿Está? En la condición, antes poníamos, ¿se acuerdan? I menor o igual a n. Acá es solo menor, porque no puede llegar a n. ¿Por qué no puede llegar a n? Fíjense, n es 7. Quiere decir que son 7 posiciones. Pero ¿cuál es la posición máxima de un vector de 7 posiciones? La posición 6. 6. Entonces, si yo pongo menor o igual a n, va a llegar ahí igual a 7, y no existe vector 1 sub 7. Por eso, saco ese menor o igual que teníamos antes y le dejo solo el menor. De esa forma, yo me estoy asegurando que este for va a correr n veces. La primera va a ser el 0, la segunda va a ser el 1, la tercera va a ser el 2, la cuarta va a ser el 3, la quinta va a ser el 4, la sexta va a ser el 5 y la séptima va a ser el 6. ¿Está? De esa forma, yo armé mi for donde recorro el vector. En este caso recorro todo el vector, ¿para qué? Para cargarlo con valores. Ingreso un entero y escribo vector 1 sub i. Entonces, esta variable i va a ir cambiando su valor en cada ciclo. Y de esa forma, yo me voy cambiando de posición a posición del vector. ¿Está? Lo mismo que en este otro for, que tiene una sola sentencia, vuelvo a recorrer todo el vector. ¿Y qué hago? Muestro por pantalla el contenido de vector 1. Primero, vector 1 sub 0, después vector 1 sub 1, después vector 1 sub 2, y así sucesivamente. ¿Está? A ver. Profe,
Sí, Buenas noches ya. ¿Cómo va? Le hago una consulta. Si yo, por ejemplo, al vector en la posición 1 le quiero ya dejar asignado un valor por defecto, ¿cómo lo haría? se lo tenés que asignar. Como Se lo vimos, asignamos antes del main, digamos, o sea, se lo asignamos como si fuera una variable en más. no, mejor hacerlo adentro. Ok. Pero en realidad no tiene mucho sentido. O sea, no me imagino por qué tendríamos que asignar en una sola posición un valor. No, yo dije una, o sea, por ahí nosotros de asignarle a todas las posiciones los valores. Ahí tendríamos que escribir posición por posición cada valor. Y para hacer eso, siempre vamos a usar un for. Si yo Ah, ok. quiero, por ejemplo, inicializar un vector en 0 significa darle a todas las posiciones el valor 0. Tengo que hacer un for de 0 hasta menor a n y le asigno 0 hasta menor a n. ¿Y qué es lo que voy a hacer dentro del for? A vector 1 sub i le asigno 0. Ok, esa era mi duda. Y ahí inicialicé un vector. ¿Está? Perfecto. ¿Por qué? Porque lo va haciendo posición a posición. Acá que dice, bueno, el primer for realiza la lectura de 7 valores enteros de teclado y se los asigna a la posición vector 1 sub i correspondiente. Al ir validando el valor de i entre 0 y 6, vector 1 sub i irá tomando los siguientes valores. Entonces acá tenemos un ejemplo de carga de ese vector. Acá puse valores de ejemplo que se le fueron cargando a ese vector. 14, 43, menos 3, 0, 121, menos 45 y 7. ¿Está? Ya ahí el vector quedó cargado. Entonces, después, en el segundo for, lo que hace es mostrarlo por pantalla, o sea, imprimirlo. Y de esta forma, cuando i es 0, imprimimos el valor de vector 1 sub 0, es decir, el 14. Cuando i es 1, imprimimos el valor de vector 1 sub 1, es decir, el valor 43. Y así, sucesivamente, hasta ir mostrando todos los valores del vector. ¿Está? Ahí tenemos un ejemplo. Dice, almacene la edad de todos los 45 alumnos de un salón de clases y posteriormente preguntar y mostrar la edad de uno de ellos. Entonces, acá tengo una constante, n45, porque son 45 alumnos. Son 45. Tengo la variable i, que voy a usar en el for. Acá tengo el vector que le puse chique. Al chique sub n, de dimensión n, donde n es 45. Significa que la primera posición es la posición 0 y la última es la posición 44. ¿Está? Entonces, para la carga de datos, voy a hacer un for, donde recorro todo el vector. ¿Está? Donde empiezo, ahí le asigno 0, y menor a n, como ya lo hemos hablado, y empezamos pidiendo por pantalla, ingrese la edad del alumno, y fíjense, yo acá muestro i más 1. ¿Por qué muestro i más 1? Porque si fuera ahí te pondría 0. Claro, si no saldría el alumno 0 y el último alumno sería el alumno 44. Y esto puede llegar a confundir al usuario. El usuario se confunde muy fácilmente, gente, ¿eh? Así que ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado, decirle, bueno, primero le decimos el alumno 1. Son pequeños engaños, de los grandes engaños que le vamos a hacer a los usuarios, como por el hecho de que vaya de 0 a 44 es información nuestra, es información de la persona que está programando. Al usuario se la hacemos fácil. Le mostramos alumno 1 hasta alumno 45. ¿Está? Y se soluciona muy fácil. Acá se le pone i más 1 y listo. ¿Está? Después viene el scanf
donde ingresamos la edad. Yo, para que este ejemplo me entre en una sola diapositiva, no le puse la validación, pero ahí está el comentario. Atención, no está validada la entrada. 2 puntos menos en el examen. No está validada la entrada. ¿Por qué? Porque puedo poner edad de menos 40. ¿Está? Bueno, pero nada. Yo simplemente a los hechos prácticos. Estoy haciendo F flush y print F, donde bajamos un renglón, así nos queda ordenadito. Con este for lo que hago va a ser cargar todo el vector con la edad de cada uno de los alumnos. Lo bueno es que me va a quedar una estructura de datos con las edades de todos los alumnos del curso. Entonces ya voy a estar preparado como para decir, yo le pregunto al usuario, ¿de cuál alumno desea saber la edad? Y ahí el usuario tendrá que ingresar un valor que esté entre 1 y 45, ¿se entiende, no? Yo acá, este scanf nuevamente no está validado. Tendría que ser un valor donde i mayor o igual a 1 y además i menor o igual a 45. Profe, una consulta. Sí. En el printf que dice de cuál alumno desea saber la edad, ¿no habría que dejar un espacio para que el usuario ingrese el número? Sí, cerré comillas enseguida. Por lo general se queda un espacio para que el número no quede pegado al último carácter. Sí. Sí, eso es algo estético, pero sí, sí, tendría que haberlo dejado. Así como dejé un espacio acá arriba, ¿ven? Ingrese la cantidad. No, claro, porque si no me mareaba en dónde iba a escribir el usuario, por eso pregunté. Gracias. Y escribir se va a escribir al lado, haya o no haya un espacio. Y haya o no haya los 2 puntos que ponemos nosotros. Claro, lindo y lo bonito. que hace bajar el renglón es esto, es barra invertida N. Eso hace bajar el renglón. ¿Está? Recuerden eso. Entonces, dice, ¿de cuál alumno desea saber la edad? Y ahí el usuario va a poner un valor entre 1 y 45. ¿Y a dónde se lo asigno? A la variable i. En realidad podría haber usado otra, pero ya que usé una variable i para el for, ya me quedó, la sigo usando. Le estoy reciclando la funcionalidad ahí. Entonces, en i voy a tener el número de alumno que el usuario quiere saber la edad. Y simplemente muestro, la edad es, y muestro chique sub i menos 1. Porque no nos olvidemos que para el usuario, el número de alumno tiene uno más que el verdadero. Si él quiere saber la posición, la edad de la alumna 3, está en la tercera posición, que la tercera posición del vector es el subíndice 2, porque es 0, 1, 2. Son 3 posiciones. Entonces, busco en i menos 1 y ahí simplemente lo muestro. Y se terminó. Muy práctico es el for. Muy práctico. A ver si tenemos algún otro ejemplo. Almacene en un vector 10 elementos de tipo entero. Calcule el cuadrado de cada uno de sus elementos y almacénelo en un segundo vector. Y después mostrar los 2 vectores. ¿Está? Entonces, almacena en un vector 10 elementos de tipo entero. O sea, yo ya sé que tengo que manejar 10 elementos. Entonces ya tengo una constante, n, que le doy el valor 10. Y ahí tengo B1 de dimensión n, de dimensión 10. Y ya declaro B2 de dimensión n. ¿Por qué? Porque tengo que calcular el cuadrado y asignarlo a un segundo vector. Entonces, a ver, un error muy común a esta altura del campeonato es que ingreso el valor
y ni bien lo ingresé, ya mismo lo estoy asignando. Eso es mezclar partes del programa. No nos apuremos. Vamos parte por parte, como decía Jack, el destripador. Entonces, primero, un for para ingresar los datos. Si el dato tuviera que ser validado, obviamente ahí adentro vamos a tener la rutina do while para validar el valor, pero todo ese for es solo para ingreso de datos. Después, la segunda parte del programa sería el proceso. En este caso, que es calcular el cuadrado de todos los valores del vector. Entonces, acá tengo el primer for, donde hago todo el ingreso de datos. Ingreso un entero, cargamos B1. Cuando termina este for, ya tengo el for llenito de valores. Después tengo otro for, donde nuevamente recorro el vector. Pero ¿qué voy haciendo? Ya voy. Como pueden ver acá, calculo el cuadrado de cada uno de los valores. Le pongo el POW. ¿Se acuerdan el POW? Que es el de potencia. Potencia. Claro. Entonces hago B1 sub I, coma 2. O sea, porque es al cuadrado. Si fuera al cubo sería coma 3. Si fuera a la quinta sería coma 5. ¿Está? Hago el cuadrado. Y el resultado de este cálculo se asigna a B2 sub I. Posición a posición. Posición 0 a posición 0. Posición 1 a posición 1. Posición 2 a posición 2. O sea, me van quedando, o sea, el segundo vector lo voy armando con el cuadrado del valor que está en el primero. Esto sería la segunda parte del programa, que es el proceso. Y una vez que termine el proceso, ¿qué me queda? La salida. Y para mostrar un vector, ¿qué tengo que usar? Un for. Donde simplemente, ¿qué voy a hacer? Mostrar las posiciones de los dos vectores. Fíjense, bueno, yo ahí le puse barra invertida T, no sé si se acuerdan de todos estos parámetros que usábamos. Tabulación. Para tabular. Lo tabulaba, le ponía porcentaje 4D para que me quede todo encolumnadito. Si no, si el número es de 3 cifras, de 2 cifras, eso es lo que voy a ocupar, y en la pantalla me queda todo desordenado. Si yo lo pongo de esta forma, me quedan todos los valores encolumnados, prolijitos, bien presentados. Después, otra vez tabulo, o sea, me corro para que haya separación entre los dos valores, y pongo porcentaje 8D, y por último bajo un renglón. Así ya queda listo para el próximo. Y muestro B1 sub I y B2 sub I, o sea, los dos vectores. Y ahí terminó. Pero ven que son lo mejor a partir de ahora, gente. Primera parte del programa, ingreso de datos. Segunda parte del programa, procesamiento. Tercera parte del programa, salida de información. Esto significa que estamos empezando a modularizar nuestros programas. Los primeros que hacíamos eran tan chiquitos que no era, o sea, es muy difícil modularizar algo que tiene 3 líneas nada más. Pero ahora los programas se están poniendo más interesantes. Y difíciles. No, esa palabra no existe en algoritmos. Interesante. Profe, consulta. ¿Divertido? Sí, pero difícil. Difícil es llegar a fin de mes. Eso ya es Una imposible. diversión Más para que el fin de difícil. semana. Claro. Alguien quería... escuché la palabra pregunta, ¿puede ser? ¿El vector solo se hace con for? ¿Cómo? Se entrecorta. Lo que es vector, ¿solo se hace con for? No, señor. Cuando es necesario. Ah, ok. ¿Qué quiere decir? En el 98-99% de todos los casos que usemos vectores, lo vamos a recorrer con un for. Eso significa que a veces
por ahí vamos a usar un while o un do while. Depende del caso, depende de lo que tengamos que hacer. Por lo general, siempre, o sea, vamos a recorrer un for, vamos a recorrer un vector con for. ¿Por qué? Porque vamos a ir desde la primera hasta la última posición. Pero no siempre va a ser así. No siempre. Entonces, no lo tomemos como algo mecánico. Razonémoslo. Razonemos enunciado a enunciado, como si fuera algo nuevo. Entendámoslo bien. Que ahí, si entendimos bien lo que hay que hacer, ya tenemos casi todo resuelto. Y cuando resolvemos una parte del programa, nos olvidamos del resto. Nos concentramos en esa. Resuelvo el ingreso de datos, listo. Resuelvo el proceso, listo. Resuelvo la salida de datos, listo. Ya resolví todo el programa. Pero sí, por lo general, para manejarnos con vectores y matrices y demás, vamos a usar for. ¿Por qué? Porque son estructuras estáticas, tienen una dimensión ya dada, que no va a cambiar. Entonces vamos a repetir un proceso una cantidad de veces, no es un capricho por el que usamos el for. Yo puedo recorrer un vector con un while si quiero. Tendría que tener una variable contador, ir contando. Poder se puede. Tengo que escribir un poco más. Por eso a mí lo más práctico, lo que usa todo el mundo, es un for. En algunos casos puntuales van a ver que el for no se puede usar. Que eso ya lo han visto, lo han experimentado ustedes. Cuando les digo ingresar valores hasta leer un 0, yo no sé cuántos valores voy a leer, no puedo usar un for. ¿Se entiende? Bueno, espero que haya sido contestada satisfactoriamente. Profe, yo tengo una consulta. ¿Tiene alguna limitación de cuántas variables, cuántas posiciones se le puede poner a un vector? No sé si lo dijo. No, no lo dije. Cada lenguaje tiene, las posiciones de los vectores tienen un límite. Pero también depende de cada compilador. Yo probando, haciendo programas para simulación, que es otra materia con la que nos vamos a encontrar en el cuarto cuatrimestre, he usado estructuras de 5.000 posiciones y no pasa nada. O sea que para lo que necesitamos nosotros estamos más que bien. Estamos más que bien. Pero sí, si uno va a los libros creo que hay un límite. Pero también depende del lenguaje. Hay lenguajes que un vector puede tener hasta 255 posiciones, nada más. Que igual sí, justo eso, por eso le preguntaba, porque no me acuerdo quién en la empresa que yo estuve trabajando me había comentado que él no podía, él tenía que generar otro vector para poder seguir ingresando datos porque tenía una limitación. Claro, le podés decir que genere una matriz. Sí, igual ya no tengo más contacto con él. Bueno, en realidad lo mejor es generar una matriz, porque seguís teniendo un solo objeto, o sea, una sola variable, y en esa sola están todos los datos, no tenés que dividirlo entre varias. Con un solo nombre, ya cuando veamos matrices, ahí lo vas a ver, es muy sencillo. Es muy sencillo. Matrices es más fácil que vectores. Bien, a ver si tenemos algo más de vectores. Me parece que no tenemos nada más. No tenemos nada más. Así que bueno, hablamos de matrices. Qué buen momento, entonces, para ver un poco de la teoría de matrices. A ver. ¿Dónde está? Matrices. Seguimos, también es un arreglo no. Sí, en realidad está mal escrito acá arriba. Eso por copiar y pegar sin leer. Ahí tendría que decir arreglos bidimensionales. O sea, de 2 dimensiones. Son las matrices. Bueno, igual acá abajo en el concepto está, ¿ven? Un arreglo bidimensional
es un conjunto de n elementos. O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una matriz y un vector? Un vector es una hilera de variables, una pegadita al lado de la otra. Una matriz es una cuadrícula. Tiene largo y ancho. O sea, tiene filas y columnas. Nos podemos imaginar una grilla cuando vemos una matriz. Entonces, ¿qué es lo que difiere de los vectores? No mucho, o sea, va a ser un solo nombre, va a tener también una cantidad finita. Nada más que una matriz tiene dos índices, en vez de el vector que tiene uno solo, tiene dos. Por cada dimensión, un arreglo tiene un índice por cada dimensión. El unidimensional tiene un solo subíndice. El bidimensional, o sea, una matriz, tiene dos subíndices. Entonces tenemos que poner dos corchetes. El primero es el tamaño de las filas. Y el segundo, el tamaño de las columnas. Bueno, eso es todo lo que acabo de decir. Ahí tenemos una matriz. ¿Ven? Esta es una matriz de 4 por 6. ¿Por qué? Porque tiene 4 filas y 6 columnas. O sea que es prácticamente como jugar al batalla naval. O sea, Sí, B7 señor. más o menos. Sí, señor. Podés hacer el jueguito Batalla Naval en C++. Lo podés hacer. Entonces, en C++ podés hacer el juego que vos quieras. En realidad, querés hacer el Command and Conquer, lo podés hacer. Te va a llevar un poco más de trabajo, pero lo podés hacer. Pero sí, puedo hacer una batalla naval y ahí voy a usar una matriz, pero seguro. El nombre de la matriz es uno solo, ¿ven? Ahí le puse M1. Entonces, acá, como pueden ver, tengo dos índices. La posición de la fila y la posición de la columna, donde siempre comenzamos con 0. Y ahí adentro podemos ver el valor cargado. Por ejemplo, a ver, vamos a ver uno de estos valores. Este valor 66 que tenemos acá. ¿Qué posición de la matriz es? Es M1 sub 3, 2. Fila 3, columna 2. O sea, la cuarta fila y la tercera columna. ¿Está? En vez de tener un subíndice, tiene dos subíndices. ¿Ven? ¿Cómo se escribe? Bueno, ahí puse M1 sub 3, 5. Por ejemplo. ¿Está? Tengo dos índices. Primero para las filas, segundo para la columna. Después, todo lo demás es igual. O sea, y ese M1 sub 3, 5 es igual a cualquier otra variable. El manejo es exactamente igual. Nada más que tengo dos subíndices porque es parte de una matriz. Una matriz puedo manejar una cantidad de datos impresionantes bajo un solo nombre. Muy piola ese. ¿Ah? Ahí tenemos la sintaxis. Muy parecido al vector, que es muy parecido a una variable. Primero el tipo de dato, después el nombre y después, entre dos corchetes, tamaño de fila, tamaño de columna. Ni más ni menos que eso. Muy sencillo. ¿Está? Perdón, profe. Sí, Juan. ¿La posición de fila y columna pues, es variable o tiene que ser en ese orden de fila y columna? Mirá,
para no, por convención siempre es fila y columna. Hay gente que experimenta con eso y lo puede cambiar, pero convencionalmente entre programadores siempre se asume fila y columna, porque en realidad es como nosotros lo imaginamos en la cabeza, ¿entendés? Sí, sí. Es como eso. recién había leído M1, columna y fila. Claro, pero sí, por lo general es fila y columna en el ámbito, o sea, de los programadores. Lo podés imaginar dado vuelta, sí, pero es complicarse la vida, Juan Carlos. Es complicarse la vida. Gracias. No, por favor. Por ejemplo, ahí dice, en el ejemplo podemos ver cómo se declara una matriz de nombre B de tipo entera, int. Y es una matriz de 3 por 5, de 3 filas y 5 columnas. O sea que va a tener 15 celdas, van a ser 15 variables. Mediante pongo 3 por 5, 15. ¿Está? A ver. Ahí tenemos los elementos de esa matriz B. ¿Ven? B sub 0, 0, fila 0 y columna 0. B sub 0, 1 es fila 0, columna 1. B sub 0, 2, fila 0, columna 2. Y así hasta llegar al máximo, que es B sub 2, 4, que es fila 2, columna 4. Ahí tenemos los 15 elementos, las 3 filas y las 5 columnas. Entonces, pero así como para recorrer un vector, yo necesitaba un for, para recorrer una matriz con un for no me alcanza. Para recorrer una matriz tengo que hacer un doble for. O sea, 2 ciclos anidados. Bueno, y ahí tenemos una aclaración que es muy importante. Para hacer 2 for, un doble for, yo voy a usar mi variable i y la siguiente, la variable j. Chicos, ya saben, pueden poner x e y, pueden poner Boca y Campeón, o sea, pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero lo mejor, lo más práctico es manejarnos con los subíndices i y j. ¿Está? Entonces, cuando hay un doble for, comienza el primer ciclo del primer for, donde cuando entro en el for, entro en el segundo for. Y ahí comienza el primer ciclo y hasta que no termina, hasta que no se cumplimenta todo el for de adentro, no pego la vuelta al primer for. Recién la segunda vuelta la voy a pegar cuando terminé todos los ciclos del for interno. Pego la vuelta al for de afuera y nuevamente entro y nuevamente el for de adentro se resuelve todo y recién ahí vuelvo al siguiente. Ahora cuando lo veamos con ejemplo quizás quede un poco más clarito. A ver. Dice, el siguiente segmento del programa muestra cómo se pueden almacenar datos en una matriz MAT de 3 filas y 4 columnas. Y ahí tenemos, por ejemplo, acá estamos guardando, o sea, estamos cargando los valores de la matriz. La matriz es de 3 por 4. Entonces tenemos for i, que la inicializo en 0, i menor a 3, son 3 filas, 0, 1 y 2, y más. Y adentro tengo un for similar, pero con j. No puedo repetir i, porque i ya lo estoy usando en el for de arriba, ¿se entiende? Es muy peligroso, o sea, no, se desestructura todo el programa si usara i. Tengo que usar otra variable. Entonces j comienzo con 0, j menor a 4, ¿por qué? Porque es de 4 columnas, 0, 1, 2 y 3. ¿Está? J más. Entonces hago el scan F de mat sub IJ.
¿Se entiende? Y esto, por ejemplo, sí, En el scanf, el subíndice I y J, en el medio no va una coma, ni punto y coma, ni nada. nada, nada. Ok. Vamos a hacerle una pruebita de escritorio. Acá arriba. Aprendí cómo escribir encima las diapositivas, ¿se dieron cuenta? Más práctico, ¿no? A ver, 3 filas, 4 columnas. ¿Lo están viendo? Yo por ahí estoy haciendo un Sí, espamento. sí, profesor. Sí, se ve. Entonces tengo fila 0. No, no sé. ¿No se ve? Qué simpático. 0, 1 y 2, 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Y acá tengo I y acá tengo J. Disculpen la letra horrible, pero es muy difícil escribir con el mouse. A ver, entonces, vamos a hacerle una pruebita de escritorio. Comienzo, for, ahí se le asigna 0. I menor a 3 es verdadero, entro. Comienza otro for. A J se le asigna 0. J menor a 4 es verdadero, entro. Scanf de mat sub IJ. Mat sub IJ es mat sub 00. Entonces, lo que ingrese el usuario va a ir acá. Fila 0, columna 0. Por ejemplo, un 4. ¿Está? Terminó el for. ¿Dónde pego la vuelta? Acá. Hasta que no se resuelve este for, no pego la vuelta al primero. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo dentro de un for se tiene que ese bloque de código se tiene que resolver todo antes de pegar la vuelta. Entonces, antes de pegar la vuelta a primero se tiene que recorrer todo este for. Entonces, voy a la cabecera de este for y ahora J va a tener el valor 1. Y hago un scanf de mat sub IJ, mat sub I 0, J 1, acá. Por ejemplo, 9. ¿Está? Pego la vuelta nuevamente en este for y ahora J tiene el valor 2. Scanf de mat sub IJ, mat sub 02. Entra el valor menos 1. Menos 1. ¿Está? Se termina el for, pego la vuelta, ahora J tiene el valor 3. Scanf de mat sub IJ, mat sub 03. 14. Profe, ¿esto no es similar a lo que hicimos con el programa de las temperaturas? Que teníamos 2 for. Uno marcando el día y el otro marcando la temperatura. Sí, señor. Sí, señor. Entonces aquí tenemos 3. Pegamos la vuelta, ahora J tiene el valor 4. J menor a 4, ¿es verdadero? No. Profesor, queda un minuto. Bueno, salimos y entramos. Gracias. Se me borró todo. Se me borró todo. Cuando corta la transmisión, lo que había escrito se borró. Justo llegábamos al momento culminante. Habíamos terminado la fila, como J llegó a 4, recién ahí pega la vuelta al primer for, y recién ahí I va a valer 1. Y ahí empieza otra vez todo el for de dentro de J, pero recorriendo la fila 1. ¿Se entiende? Esa era la idea. ¿Se entiende o es necesario que la haga por las dudas? Perdón, profe, Sebastián Serrano no puede entrar. Y no me aparece. Yo en cuanto me aparezca le doy entrada. A ver, hay 3 personas para entrar. A ver. Ahí van.
Ahí va. Gracias. No, por favor. A ver. Vamos a hacerlo rapidito. Teníamos 4 valores que la verdad que ni recuerdo cuáles eran. No importa, además son ejemplos. Y teníamos I y J, donde teníamos 0 y estamos en 1, en 2, en 3 y en 4. Esto sería tachado, tachado y tachado. Estábamos acá. J tiene el valor 4. Pegamos la vuelta. J menor a 4, ¿es verdadero? No, es falso. Se terminó el for, el de adentro. Entonces recién ahí pegamos la vuelta al primer for. Y ahí, ¿qué es lo que se actualiza? I. Ahora I tiene el valor 1. Y entramos al for. ¿Y con qué nos encontramos? Nuevamente con este for donde a J se le asigna 0. Entonces ahora J vuelve a tener el valor 0. Y entramos. Scanf de mat sub ij. Mat sub ij es mat sub 1, 0. Fila 1, columna 0. Y ahí tenemos un nuevo valor. Termina este for. Ahora pegamos la vuelta acá. J ahora tiene el valor 1. Scanf de mat sub ij es mat sub 1, 1. El valor 0. Pegamos la vuelta y ahora J tiene el valor 2. Scanf de mat sub ij es scanf de mat sub 1, 2. Menos 3. ¿Se entiende la mecánica? ¿Cómo se recorre una matriz con un doble for? Ahora, y así con la posición 3, cuando llega el valor 4, nuevamente se falsea, entonces se terminó este for. Y nuevamente volvemos al principio y ahora I tiene el valor 2. Y nuevamente J, o sea, entramos a este for donde J arranca con 0, vuelve a tener 0. Y empezamos con scanf de mat sub ij, que es más de 2, 0. 16. Y así. Así recorremos la matriz. ¿Se entiende, gente? A ver cómo sigue esta presentación. Sí, sí. Ahora esto no sale. Bueno, tendría que borrarlo. A ver. Ahí está. Dice, en el siguiente segmento del programa... bueno, acá en vez de cargar va a mostrar. Nuevamente, doble for y en vez de tener el scanf hacemos un printf. Y ahí mostramos todos los elementos de la matriz. Esta es la forma más sencilla de mostrar los elementos de una matriz. No es la mejor. ¿Por qué? Porque acá voy a tener un montón de printf que van a quedar o uno al lado de otro, o a lo sumo va a quedar uno debajo de otro. Si acá pongo, por ejemplo, barra invertida n,
¿Se acuerdan? Barra invertida N. Va a ir bajando un renglón y va a quedar todos encolumnaditos uno abajo de otro. Lo ideal que es mostrar la matriz tal cual se cargó. Después les voy a explicar cómo se hace. Hay que seguir una serie de pasos para mostrar, no las líneas, sino por lo menos los valores, así ordenaditos de esa forma. ¿Está? A ver. Ahí tenemos una forma de mostrar una matriz. Ven que acá dice cargar una matriz de reales de 12 por 8, sumar todos los elementos de su tercer fila y mostrar el resultado. Acá con un doble for, ingreso un valor real para fila tal, columna tal, leo M sub IJ y con este doble for yo lo que hice fue cargar la matriz. Después hago el proceso de datos, no importa el proceso de datos, porque este es un programa ejemplo, pero ven cómo va quedando a la derecha el programa, ingresa el valor real para fila 2, columna 4 y así hasta llegar a la última, todos los valores que se cargaron, y ven cómo se muestra la matriz. Ahí queda de una forma prolija la matriz mostrada, que la rutinita para mostrar una matriz es esta. Hoy no la voy a explicar, porque ya es mucha información junta que la tienen que ir procesando. De a poquito, después en otra clase les voy explicando cómo mostrar una matriz y que quede así ordenadito. ¿Está? Igual para mí eso no es algo muy relevante a esta altura. Para mí es relevante otro tipo de cosas. No tanto mostrarlo, sino hacer bien los procesos y manejar bien las estructuras de datos. Así que eso después más adelante vamos a volver con eso. Bueno, gente, nos queda un tema teórico más, que son los vectores de caracteres. O sea, es trabajar con datos string, para poder hacer cadena de caracteres. Pero creo que hoy ya vimos bastante teoría, como para agregar un tema más. Ese tema, si les parece bien, lo vemos el viernes. Y después de ver ese tema, podemos empezar con las actividades del libro 6. O sea, vamos a empezar a hacer ejercicios con estructura de datos, con vectores, con matrices y todo lo demás. ¿Está? Pero por ahora, creo que hoy tuvimos bastante información nueva. Si les parece bien, cortamos acá. No sé si alguien... Una consulta. ¿El PowerPoint que usó para explicarnos todo esto ya está habilitado en la plataforma? Les voy a habilitar el PDF. Es más práctico. Ok, perfecto. O sea, todo Gracias. esto es más, y ya va a estar el tema de vectores de caracteres ahí en ese PDF. En el mosaico donde dice la teoría, van a encontrar un libro nuevo. Van a encontrar un libro nuevo donde está toda la teoría de estructuras de datos estáticas. ¿Está? Incluso del tema que vamos a ver el viernes. ¿Está, gente? Ok, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacer? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. En el doble for, Sí. ¿se usa un scanf o un printf? Y No se usan los dos. A ver, depende de lo que quieras hacer, Catherine. Si vas a leer... Claro, porque en el primer ejercicio que nos mostró había solamente un scanf y no entendía por qué no estaba el printf. No, Catherine, está bien. Era un ejemplito, yo no lo quise cargar. Pero si vos te fijas en el último ejemplo, donde ingresábamos valores, antes del scanf había un printf que decía, por favor, ingrese un valor. De la misma forma que lo venimos haciendo hasta ahora. Bueno. Así que sí, también lo que dijo es que se pueden validar con el do while
Sí, Los seguramente, porque si yo llego a pedir valores positivos, dentro del doble for tiene que estar el do while. Sí, eso seguro. Si hay que validar el dato de entrada, obviamente lo tenemos que hacer cada vez que sea necesario. ¿Está? Ok, profe. Así que bueno, muy bien. Bueno, gente, los dejo descansar y nada, nos vemos. Ay, esa gatita me mata. Mirá, esa gatita me mata. Los míos están al lado de la estufa, cada uno en su colchoncito. Es que la estufa la tengo acá atrás. Ah, No se claro, ve. claro. Bueno, no Bien. se ve. Sí, no, Ahí la está. vi, sí, sí, sí. Y ella está ronroneando, no sé si la escucha. Está bien. Y sí, no, me imagino. Puedo imaginarlo, sí. Bueno, gente, cuídense mucho. Nos vemos el viernes. El viernes terminamos con vectores de caracteres y empezamos a ejercitarnos. ¿Mm? Porque todo esto va a ser tema del segundo parcial, que no está tan lejos, ¿eh? Sí, en No, un menos de un mes. mes. Menos de un mes, es menos de un mes. Pero no nos olvidemos que tenemos 2 clases por semana, o sea que tenemos tiempo más que suficiente para prepararnos bien. Y van a ver que este tema es más fácil que el anterior. O sea, pues ya manejarnos, vamos a manejar con más datos, pero va a estar todo más estructuradito. Van a ver cuando aparezca la ejercitación y demás. Bueno, los dejo en libertad y nos vemos el viernes. Ok, Hasta el profe, viernes, profe. gracias. Se Hasta el cuidan. viernes. Chao, profe, Hasta al viernes. luego. Hasta luego, profe. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente.